Buenos días, Covenant. Y en Covenant decimos, Dios es bueno. todo el tiempo, Todo el tiempo. Dios es bueno. Una cordial bienvenida a nuestro devocional. Mi nombre es Darío Vargas, soy el pastor aquí en la iglesia Covenant en español, en los Woodlands. Y estamos aquí con Annie, mi esposa. Buenos días todos, bienvenidos nuevamente a Reflexiones en Familia Covenant. Y en esta ocasión vamos a estar aprendiendo sobre Abraham, una historia interesantísima, una de las mejores historias de la Biblia que realmente podamos encontrar. Una historia en donde la fe se muestra durante muchos capítulos en la Biblia. ¿Qué capítulos incluyen la historia de Abraham? La historia de Abraham la pueden leer y encontrar en Génesis desde el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, y hasta el capítulo 21 y en adelante. Pero digamos que gran parte es del 12 al 21. Y los invitamos a que lo lean en su casa, en estos momentos que todos tenemos más tiempo libre, por así decirlo. Es una historia fascinante. Así es. Y como son muchos capítulos, tomen la oportunidad de llamar a sus hijos o esposas y esposos. Bueno, hagamos esta noche esta reflexión, aprendamos de Abraham, leamos la historia y que se vuelva, digamos, un estudio bíblico en tu casa. De nuevo, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos todos nosotros y es particularmente la familia. Por otra parte, vamos a usar como guía para este estudio rápidamente digamos, el libro de Hebreos, que lo hemos venido leyendo en los últimos días también. Y vamos a mirar en Hebreos capítulo 11, vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 19. En donde están básicamente los héroes de la fe, en particular Abraham, en estos versos. Entonces vamos haciendo una interrupción rápidamente. Tomen sus Biblias, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Qué podemos, Ani, aquí recordar de la historia con respecto a Abraham? Yo creo que es importante recalcar que Abraham dejó todo y se fue a donde Dios le dijo sin saber a dónde iba. ¿Ok? Él no le dijo, pero muéstrame, pero no, volvemos otra vez. Él actuó de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Ahí se ve la fe de Abraham y el dejar todo su confort, su familia, su país, ¿no? Y la otra parte, cuando nos dice que él vivió como extranjero, ¿no? Uh-huh. Es una similitud a nosotros. Nosotros podríamos pensar, sí, una similitud a nosotros que vivimos acá en los Estados Unidos y somos extranjeros. Pero yo creo que es todavía aún más. Somos extranjeros porque nuestra ciudadanía es en el cielo. Correcto. Y entender que fue llamado a una tierra prometida, pero que tampoco sabía a dónde estaba yendo. Es decir, no tenía ningún conocimiento, no tenía detalles del plan de Dios, ningún tipo de detalles. Él obedeció fielmente. Y normalmente Dios nos llama a hacer este tipo de actos que nosotros no entendemos, que consideramos que son una locura a los ojos de cualquier otra persona, a los ojos de nuestros amigos o a los ojos de nuestra familia. Pensamos que es una locura lo que nos está pidiendo. Pero tenemos que tener fe como Abraham en obedecer. Y eso fue lo que Abraham realizó en su vida. Y es importante ahí recalcar que Dios no te va a pedir hacer algo que vaya en contra de su palabra, obviamente, ¿no? Cuando decimos te llama a hacer una locura, no quiere decir que te esté llamando a hacer algo que esté en contra de su Biblia.
pero sí una locura a los ojos del mundo, porque sabemos que para el mundo la realidad es distinta que la realidad que vivimos nosotros como cristianos. Continuando con Hebreos, vámonos al verso 11 y 12. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar. Aquí es importante anotar que a los 75 años Abraham recibió el llamado. Fue a los 75 años que él recibe el llamado. Y tiene su hijo a los 100 años. O sea, debió haber tenido, obviamente, bastante fe para creer que teniendo relaciones sexuales iba a lograr concebir su hijo, el hijo de la promesa. Y tuvo fe en tener estas relaciones sexuales. Y efectivamente Sara pudo tener a Isaac como hijo de la promesa. Continuamos con el versículo 13 hasta el versículo 16. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamados su Dios y les preparó una ciudad. ¿Y quieres mencionar con respecto a estos versos, Ani? Pues es un poco lo que ya habíamos dicho, ¿no? Nosotros tenemos una ciudadanía y nuestra ciudadanía es el cielo, y nosotros como extranjeros aquí en un país no debemos estar pensando en nuestra ciudadanía terrenal, que es de otro país, sino debemos estar pensando en nuestra ciudadanía celestial. Y eso implica tener nuestros pensamientos, nuestro corazón todo el tiempo en Dios. Así es, colocar los ojos en las cosas que son de arriba, colocar los ojos en el reino de Dios y no necesariamente 100% aquí en la tierra. Pasamos por último a los últimos dos versos, el verso 17 hasta el verso 19. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. La fe de Abraham era tan fuerte que cuando le pide esta prueba, Dios le pide dar en ofrenda a Isaac, a su hijo. En sacrificio, correcto, que lo matara, que lo entregara. Y él obedece, por fe obedece. Incluso creyendo que si lo tenía que sacrificar, Dios lo iba a resucitar para poder cumplir su promesa de que hubieran descendientes tan grandes como el número de las estrellas o la arena del mar. Eso es algo bien lindo, ¿no? Y yo quisiera invitar a los que nos están escuchando en el día de hoy, ¿qué es ese imposible en tu vida? Que tú crees que eso no va a poder suceder, que Dios, con la ayuda de Dios, va a suceder. De acuerdo. Es tu matrimonio que está en problemas y tú crees que tú ya no tiene poder de reconstrucción. O por ejemplo, Ani, una adicción a la cual tú estés, digamos, agobiado o esclavo de una adicción, y tú crees que no hay salida, tú crees que no es posible terminarla, humanamente es difícil salir de esa adicción. Ese es uno de los imposibles que Dios puede trabajar. Él es uno de los imposibles que Él te pide que por fe
le pidas su ayuda y dejes que trabaje. Y Él te va a dar la fe, te va a dar la gracia, te va a dar el Espíritu Santo para poder salir de esa dificultad. Sí, yo no sé cuál sea el imposible, porque todos tenemos imposibles en nuestras vidas. Y sí, son imposibles si tratamos de hacerlo a nuestra propia fuerza. Pero con el poder del Espíritu, como tú lo has dicho, no son imposibles. Y hay algo interesante que me gusta de Abraham, y cuando uno mira a todos los personajes en el Antiguo Testamento, uno encuentra que eran hombres del desierto. Eran hombres en donde ellos caminaban en el desierto, y en esa época como ahora, el desierto no es un sitio en donde se pueda sobrevivir fácilmente. El desierto puedes morir obviamente de inanición, de hambre, el mismo calor te puede deshidratar y te puedes morir. Hay animales también. En el desierto hace mucho frío por las noches, hace mucho calor en la mañana, durante el día. Es muy difícil sobrevivir por mucho tiempo en el desierto. Y estos hombres del desierto tenían a Dios como su única forma de sobrevivencia. Ellos solo dependían de Él para poder sobrevivir día tras día, día tras día. Y es como Dios los iba formando en su fe a través del desierto. Y yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día, Dios nos ha colocado un desierto. Nos ha colocado y nos está pidiendo atravesar este desierto de lo que no sabemos que va a venir para el día de mañana. No sabemos cómo va a evolucionar lo que estamos viviendo. Es una especie de desierto en medio de la ciudad, en medio de las ciudades o en los medio de los países donde están viendo en diferentes países. Estamos en medio del desierto. No podemos disfrutar de todo lo que tenemos en términos de pronto una casa de verano que tenemos. De pronto otro tipo de propiedades que tenemos. Un auto. O un auto. La verdad, no lo estamos pudiendo disfrutar porque no podemos salir. Aquí en Houston, para que sepan, acaban de implementar también una especie de medida en donde no podemos salir durante la noche, sino solo para las circunstancias específicas y de emergencia. Luego es una especie de desierto. Entonces el llamado es para que tengas en este momento precisamente, tengas fe y crezcas en tu fe, tengas el espacio para poder comunicarte con Dios, leas tu Biblia, leas esta historia, y es posible que Él te esté llamando a hacer algo que a tus ojos sea imposible, y que con Él vas a poder lograrlo. Sí, es un llamado a depender 100% de Él y a invitarlo. Así es. A los imposibles. A los imposibles. Y por último, si Dios te llama, Él provee. Él va a proveer. Él no te va a dejar abandonado. Bueno, hermanos, ¿oramos? Oremos. Señor, te damos gracias por este nuevo espacio que nos diste para compartir tu palabra con tantas personas lindas. Te pedimos que nos des la fortaleza y nos ayudes a fortalecer nuestra fe para poder invitarte a ayudarnos a sacar adelante esos imposibles que tenemos en nuestras vidas. Te damos gracias y te pedimos que nos acompañes en este desierto. Te pedimos todo esto en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, nos vemos en la próxima sesión de reflexiones en familia Covenant. Cuídense y que tengan un resto de estos próximos 2 días con fe. Bendiciones, papá. Bye.